Ya os digo, la doctora Laura Rojas Marcos, que todos conocemos y conocéis muy bien, doctora en Psicología Clínica y de la Salud. Aparte de psicoterapeuta, es una gran comunicadora, una gran conferenciante, escritora de libros. Su último libro, del que también precisamente vamos a hablar, es este que tengo aquí, Convivir y compartir. Es el último libro de la doctora Laura Rojas Marcos. Claves para relacionarte saludablemente con los demás y contigo. Bueno, pues voy a ver si Laura ya está por aquí para invitarla a unirse. A ver si se puede unir con nosotros al directo. Bienvenidas también a todas las personas que nos vais a acompañar en este directo. Yo estoy muy agradecida de que hayáis querido dedicar este tiempo a estar aquí con nosotras, con la doctora Laura Rojas Marcos y conmigo. Estamos justo en el tiempo, dijimos a las 7 y estamos siendo muy estrictos y muy... y aquí está Laura, fantástico. Voy a volver a mandarle una invitación para que se pueda unir conmigo. Me dice que Laura no puede unirse. Vamos a ver. Ahora sí. ¡Hola! ¡Ay, qué Muy ilusión! buenas, ¿qué Laura, ¿qué tal? tal? Pues lo primero, agradecerte en el alma que hayas querido estar conmigo este ratito. Voy a ser muy, muy respetuosa con tu tiempo porque sé que eres una persona inmensamente ocupada y Oh, te agradezco enormemente de verdad que hayas querido estar este ratito. He querido incluso presentarte, Laura, antes de darte paso, precisamente para aprovechar al máximo estos minutos que tengamos de conversación, porque además es sí. una persona bueno, muy, muy reconocida, muy conocida por todos y es, ya os digo, lo he dicho al principio, me hace muy feliz y me hace mucha ilusión compartir contigo esta conversación, Laura, así que muy agradecida de verdad. Ay, muchísimas gracias, Karina. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí, poder compartir con tantas personas un momento agradable y desde luego hablar de temas tan interesantes que al fin y al cabo nos afectan a todos, ¿verdad? Dentro de la convivencia, las relaciones, las emociones. Y bueno, no deja de ser, pues bueno, mi pasión, ¿no? Mi pasión, mi vocación y me considero, sinceramente, mi currículum, si tuviera que poner una cosa, me siento la eterna estudiante, ¿no? Y a veces siento que me falta horas en el día. No sé si a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, yo creo que los que estamos aquí, pues tenemos en común que somos curiosos, queremos aprender, queremos seguir creciendo y aprender a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Sin duda, me siento muy identificada contigo, mi pasión es también este área, este ámbito y hay un término, Laura, que existe en un libro de Santiago Beroete que es aprendívoros, ¿no? Yo cuando escuché ese ¿No? término me sentí totalmente identificada, creo que somos, necesitamos alimentar esa curiosidad continuamente, ¿no? Y me pareció un término bonito para utilizar. Sí, qué Vamos a chulo. hablar Aprendívoros, aprendívoros. Me gusta, voy a tomar Aprendívoros, nota. Sí, sí, aprendívoros, me me gusta. pareció una buena terminología. También me gustan mucho los términos que tú compartes y que espero y deseo que algún día estén formando parte de nuestra Real, de nuestra Real Academia Española de la Lengua, porque son términos muy interesantes que ahora compartiremos también, ¿no? Vamos a hablar, como tú bien dices, de convivir y compartir. Además que has compartido precisamente en este último libro Sí, claves para aprender a convivir con nosotros mismos, con los demás, de una forma saludable. Y qué importante, como tú bien dices, Laura, para absolutamente todo, aprender a convivir con nosotros y con los demás. Además, esta circunstancia que tenemos precisamente quizás nos ha abocado
aprender a pasar más tiempo, ¿no? En esa convivencia también con nosotros mismos, si hemos estado en soledad, y con las personas que tenemos alrededor, ¿no? A convivir y a compartir muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. Yo tengo que decir que me parece que al fin y al cabo todos, cuando nos ponemos a pensar, quizás cada uno pues le podemos dar un matiz diferente y personal desde nuestra experiencia, desde nuestra opinión o incluso aprendizajes, ¿no? Pero el compartir, si pensamos en ese concepto que por un lado es hermoso, pero por otro lado es un reto, y yo creo que todos con tanta frecuencia, a diario, nos encontramos con ese desafío, ese reto de compartir con las personas de nuestro entorno y personas que conocemos, que no conocemos, personas que elegimos, ¿no? Y que son los no elegidos. Pero claro, cuando pensamos en ese compartir con quién y dónde, bueno, el ser humano es un ser relacional, necesitamos ese espacio, necesitamos conectar con los demás, y además también es una forma de protegernos, de cuidarnos, no solamente a nosotros mismos, sino también a otros, y para poder sobrevivir. Entonces, a la hora de compartir, es importante cuidar ese espacio, y ese espacio no solamente es territorial, ese espacio también es la mente, son las emociones, y la forma en la que compartimos, ¿no? Ya sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra energía. Y, y claro, el arte de compartir, como ponía en el libro, yo creo que es similar al arte de bailar. Tengo que decir que a mí personalmente me encanta la música, ¿no? Y creo que los momentos donde más la disfruto es cuando comparto tiempo conmigo misma. Y claro, nuestro primer no elegido, cuando nos paramos a pensar quiénes son esos elegidos y no elegidos, pues el primer no elegido somos nosotros mismos, porque no elegimos ni nacer, ni elegimos nuestra manera de ser, ni nuestros genes, venimos a este mundo, y bueno, ahí está en nosotros el aprender a gestionar esas relaciones, esas emociones y esos espacios. Me pareció interesantísimo cuando leí el término no elegidos y además, como comentas, ¿no? El primer no elegido somos nosotros mismos, ¿no? Qué importante darnos cuenta también de esa situación, ¿no? De que no hemos elegido estar aquí, pero ya que estamos aquí, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y cómo podemos gestionar de la mejor forma. Y hay una cosa, Laura, que me parece muy importante, que tú siempre comentas, que nacemos y estamos en una familia y que tenemos los primeros aprendizajes que hacemos los hacemos a través de nuestra familia. O sea, que eso que tú comentas, los pensamientos, las conversaciones, como, o incluso como dice tu padre, Luis Rojas Marco, somos lo que hablamos, ¿no? Y de dónde parte esa conversación interna que tenemos nosotros, es importante darnos cuenta de esa parte para comprendernos mejor y para cuidarnos mejor, como tú bien dices, ¿verdad? Pues sí, lo cierto es que es el entorno familiar para la mayoría, no para todo el mundo, el primer escenario en nuestra vida. Es ese primer escenario donde aprendemos a relacionarnos, donde aprendemos, ¿no?, nuestras prioridades, aprendemos sobre el amor, sobre el desamor, sobre las emociones negativas, sobre el enfado, sobre la desilusión también, ¿no? Y entonces, claro, en ese escenario, a partir de por quién está compuesto, ya sea los padres, la familia extensa, el entorno, quiénes son esas personas que nos rodean, que generalmente cuando hablamos de los no elegidos también es nuestra familia, no solo somos nosotros, sino nuestra familia, no elegimos a nuestra familia. Y claro, el aprender a convivir, a relacionarnos, tiene una serie de claves que son fundamentales para, sobre todo, que exista una armonía. Al fin y al cabo, todos queremos esa armonía, pero a la hora de compartir también hay que aprender a ceder, hay que aprender a comunicar, hay que aprender también el autocontrol, pero no solamente la conducta, ¿no? Si digo, no digo todo lo que pienso, sino también nuestros actos, ¿no? El saber controlar nuestras emociones, que no quiere decir no sentir algo, sino si lo siento, dónde lo coloco y si soy capaz de gestionarlo. Entonces es en ese entorno familiar
el lugar donde aprendemos todas estas cosas, ¿no? Todas estas habilidades, donde aprendemos y descubrimos quiénes somos, qué es importante para mí, qué no lo es, qué creo que debería ser, ¿no? Cuáles son mis valores, cuáles son mis deseos. A menudo cuando trabajo con mis pacientes, y esto también, cuando digo esto, es un trabajo también mío personal que he ido haciendo a lo largo de los años, creo que es importante el aprender para poder compartir bien, aprender a conocerse, aprender qué es importante, cuáles son tus prioridades, ¿no? Cuáles son mis necesidades, qué es una necesidad, qué es un deseo, qué es un debería, ¿no? Yo los llamo los debería, y que ahí es donde entran las expectativas. Y entonces, claro, el gestionar todo eso no es fácil. ¿Por qué? Porque a veces lo que pensamos choca con lo que sentimos, ¿no? Y choca también con lo que decimos, incluso con lo que hacemos. Entonces, perdón, es que tengo un poquito de resfriado. Entonces, esa coherencia entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo, es fundamental aprenderlo en un lugar seguro, con apego seguro. Pero ¿qué sucede? Que como seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, a veces, ¿no? Interpretamos las cosas mal, las entendemos mal o sencillamente nos equivocamos o incluso fracasamos. Entonces, es en ese primer entorno, que suele ser la familia, donde aprendemos a gestionar todo eso. Si lo aprendemos a gestionar en un entorno seguro, amigable, respetuoso, donde hay una buena comunicación, que eso no quiere decir estar de acuerdo en todo, pero donde existe, por ejemplo, la posibilidad de ser asertivo, de poner límites, de decir no, no quiero, no puedo, pues claro, también podremos desarrollar buenas habilidades sociales, buenas habilidades interpersonales, o sea, es decir, una inteligencia interpersonal que es cómo yo me relaciono conmigo mismo y sobre todo cómo afronto las dificultades como esta situación que llevamos 2 años viviendo como es la pandemia, ¿no? Mm. Has dicho cosas que son importantísimas, por ejemplo, el aprendizaje que hacemos en esa primera fase, pero cómo también podemos a lo largo de nuestra vida, y eso es lo que me parece poderoso de las habilidades sociales, seguir aprendiéndolas, porque hay muchas personas que llegan con pocos recursos, a lo mejor a la edad adulta, ¿no? Porque no han tenido la oportunidad. Y cómo saber que tienes la posibilidad, ¿no? De que no estás construido desde una cierta edad, sino que nos seguimos construyendo a lo largo de toda la vida. Te da esa posibilidad de seguir desarrollando habilidades, sobre todo cuando quieres conocer a otra persona, a lo mejor queremos corriendo explicar quiénes somos o qué hacemos nosotros, cuando la primera quizás habilidad interesante sería escuchar, ¿no? Aprender a ser curiosos desde esa escucha atenta o activa que podemos hacer con los demás, ¿verdad? Claro, pero fíjate qué interesante, ¿no? El aprender a escuchar es una forma de poder crear esos vínculos con otras personas, pero cuando venimos al mundo lo que buscamos es ser escuchados a través del llanto, ¿no? ¿Verdad? Es interesante. Y claro, no solamente es aprender a ser escuchados, sino aprender estrategias para, ¿no? Que nos escuchen, pero también para escuchar a otros, ¿no? Las relaciones humanas no son unidireccionales, excepto, ¿no? Entre unos padres cuidadores y un bebé, que no se vale por sí mismo. Por lo tanto, en relación a lo que estás diciendo, ¿no? Respecto a esas habilidades, desde el momento que venimos a este mundo hasta nuestro último suspiro, estamos continuamente aprendiendo. Por lo tanto, nunca es tarde para aprender competencias. Y cuando hablamos de esas competencias, ¿qué son esas competencias, ¿no? Esas cualidades, características, habilidades? Por no entrar tampoco mucho en este terreno, pero para que cada uno lo pueda llevar al suyo, ¿no? ¿Cuáles son mis competencias? Yo os animo aquí que os preguntéis cuáles son vuestras competencias. Y las competencias se pueden dividir básicamente como en 3 pilares fundamentales. Están las competencias personales, ¿no? ¿Cuáles son tus competencias personales, tus habilidades personales, ¿no? Luego están las competencias sociales, por ejemplo, cómo te relacionas con los demás,
¿no? Cómo desarrollas esas habilidades para compartir, para escuchar, para hacer amigos, ¿no? Para formar parte de un equipo, cómo gestionas los conflictos sociales, pero ya sea familiares, de trabajo o con personas desconocidas, ¿no? Y luego están las competencias funcionales, ¿no? Esas habilidades, cualidades que uno tiene, por ejemplo, de cosas que se te dan bien. Y lo cierto es que nunca es tarde para aprender a mejorar alguna de esas competencias, ¿no? Si algo no se te da bien, es bueno que sepamos qué es. Por ejemplo, y por compartir con vosotros, a mí personalmente nunca se me ha dado bien las matemáticas, pero desde niña y siempre ha supuesto un esfuerzo enorme. Pero claro, cuando hago investigaciones, cuando hice la tesis doctoral, cuando estudias ciencia, necesitas comprender los números. A mí me cuesta 3 veces más trabajo, a lo mejor que a otras personas, porque no tengo facilidad, pero lo que hago como estrategia para gestionar esa debilidad es unirme, pegarme, aprender de vincularme, asociarme a personas que son brillantes en ese campo. Y yo intento aportar otra cosa, ¿no? Que a lo mejor se me da un poquito mejor. Entonces, cuando trabajo con personas que quieren mejorar alguna competencia, todo es mejorable, pero también yo creo que es importante ser realistas e identificar aquello que se nos da bien, cuáles son mis fortalezas y las cosas que no se me dan bien, ¿no? Y cuáles son aquellas cosas pues que me cuestan más trabajo o que son debilidades o es que sencillamente no hay por dónde cogerlo y tengo que aceptar. Entonces, en ese trabajo personal, a la hora de mejorar, por ejemplo, la convivencia con nuestros familiares o nuestros compañeros de trabajo, creo que es importante primero identificar qué se te da bien, porque ahí es lo que tú vas a poder aportar y dónde necesitas mejorar. Por ejemplo, personas pues que no tienen las habilidades sociales o ¿no? que no les resulta fácil, son más tímidas o son más introvertidas o tienen dificultad, y eso no es una enfermedad, es una dificultad. Pues hay pequeños trucos que uno puede aplicar para poder gestionar esos momentos que pueden ser un poquito incómodos. Por ejemplo, uno de ellos, de muchos, es hacer preguntas. Es hacer preguntas, que hable otro. Y luego lo que uno vaya a aportar, que sea algo, ¿no? que sea útil, ¿no? El hablar por hablar, ¿no? Pues no sé yo si todo el mundo está dispuesto, ¿no? a escuchar a alguien hablar por hablar, porque se convierte en ruido, ¿no? Entonces, el aprender a convivir también con ese ruido, tanto externo como interno, que a veces nuestra cabeza nos traiciona, ¿no? Yo creo que esa gestión depende en gran parte de cómo uno desarrolla y aplica y mejora y perfecciona sin ser perfecto, sin buscar la perfección, aquello pues que te ayude y te hagas también a ti misma la vida más fácil y más fácil a otros, ¿no? Y el aprender a relativizar, porque no todo lo podemos cambiar ni tenemos control sobre todo y es mejor aceptar eso sin caer en el victimismo, ¿no? Qué importante la aceptación, ¿verdad? Para darnos Sí. cuenta de a dónde podemos nosotros realmente incidir o poner realmente nosotros nuestra energía, como decías al principio de esta conversación, ¿verdad? Y que esa energía no se vaya difuminando o se vaya perdiendo de una manera inútil, sino que podamos concentrar esa energía en aquello que más dependa de nosotros, ¿no? Claro, y además, como bien dices, o sea, si uno aprende a gestionar esa energía, ¿no? Cuando uno analiza, y en el campo de la psicología esto lo trabajo mucho, gestionar esa energía, ¿de qué estamos hablando también? Estamos hablando de la gestión de la frustración, ¿no? ¿Cómo gestiono la frustración? No es solamente el problema en sí, sino las emociones que me causan ese problema, ¿no? O ese reto, esa dificultad. Generalmente frente a la adversidad, frente al miedo, frente a la dificultad o a los problemas, lo que surge son sentimientos de frustración y hay todo un abanico de respuestas emocionales dentro de la frustración. Ya puede ser miedo, ira, sentimiento de inseguridad o ¿no? autodesprecio o desprecio hacia afuera, ¿no? La culpa es de otro. Entonces,
esa tolerancia a la frustración en relación a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De nuestros orígenes, es muy importante aprender a gestionar y a trabajar y a practicar, ¿no? A ejercitar el músculo de la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a tolerar la frustración, la espera, la incertidumbre, tenemos más control, ¿no? Sobre nuestros actos y sobre nuestras reacciones. Las personas que tienen una baja tolerancia a la frustración suelen ser impulsivas, pero también suelen ser personas más insatisfechas y viven más en un estado permanente de insatisfacción y frustración, ¿no? No todo lo podemos recibir ahora y a lo mejor incluso no lo recibimos nunca, pero cómo gestiono la espera, la paciencia, está muy vinculado también a la paciencia, sobre todo a la paciencia y especialmente a la fuerza de voluntad, que para mí yo siempre digo que la fuerza de voluntad es una amiga, ¿no? Es esa amiga que tienes al lado que te ayuda, que te apoya, que te, ¿no? Te hace coaching, ¿no? Te entrena y gestiona también esa frustración, ¿no? Y a veces la frustración está asociada al miedo, ¿no? Tengo miedo. ¿Qué hago cuando siento la frustración del miedo? ¿Qué hago cuando no me he bloqueado pero estoy a punto de bloquearme? Estrategia, unas pautas, pedir ayuda, pero aunque las cosas nos den miedo, si las afrontamos y las superamos y cogemos el toro por los cuernos, ¿no? Como dice la expresión, después nos sentiremos mejor, más fuertes, más valientes y nuestra autoestima, ¿no? Se va a ver más sólida. Entonces, cuidemos a nuestra amiga la fuerza de voluntad. Es una gran aliada. Sin duda, sobre todo porque muchas veces, Laura, yo por ejemplo que trabajo en el área de la empresa y a veces se pregunta, todavía se sigue comentando el tema de la motivación, como si ese fuera la La palanca, ¿no? clave, sí. Pues Me no. sorprende, ¿no? Me sorprende que todavía se siga hablando desde la motivación, cuando en realidad la motivación es muy posterior luego a eso que tú comentas de la fuerza de voluntad, ¿no? Primero hay que aprender a utilizar ese músculo y de ahí es de donde van a surgir otras herramientas, ¿no? Teniendo en cuenta que la motivación aparece cuando nosotros empezamos a hacer el esfuerzo sobre algo que queremos, ¿no? Hay un Bueno, reto que tú sí. compartes, Laura, que a mí me Ah, gusta mucho porque te sigo, que me parece maravilloso, ¿no? Porque al final nosotros, desde nuestro ejemplo, en tu caso, por ejemplo, que eres una persona que ejerces una influencia, desde tu ejemplo estás poniendo a otras personas en esa situación, ¿no? De todos los días un poquito, empezar por algo, hacer alguna cosa, porque al final lo que estamos entrenando es esa fuerza de voluntad que nos va a llevar a algo que luego nos va a hacer sentirnos mejor, ¿no? Va a empoderarnos, va a hacernos mejor, sentir mejor esa autoestima, pero todo empieza por esa palanca, ¿no? pues sí, para muchas personas quizás la clave es la motivación, pero yo creo, ¿no? Desde lo que estudio, por lo menos desde lo que yo he aprendido y quizás también me he dado cuenta en mi propio ser, ¿no? Que la motivación no siempre está. Esto es como el estado de ánimo, ¿no? No siempre nos sentimos alegres, no siempre nos sentimos tristes. La motivación puede estar, pero también puede desaparecer así. Entonces, depender de la motivación para llevar a cabo una tarea, una actividad, ya sea desde la responsabilidad o desde el deseo, porque nos hace ilusión, porque es algo que nos gusta, es genial sentir la motivación porque ¿quién no quiere sentirse motivado o alegre a la hora de llevar a cabo una actividad determinada, ¿no? Guste o no guste. Ahora bien, si no está la motivación, la musa no viene, ahí, ¿qué pasa? Que no cumplimos. Y claro, mala cosa, ¿no? O sea, entonces, ¿qué sucede cuando no tenemos motivación o la hemos perdido o incluso se ha difuminado un poco? Porque es natural que eso vaya y venga como el estado de ánimo. Pues ahí realmente desde mi experiencia y a mí personalmente lo que me ayuda, y no estoy diciendo que sea el 100%, ¿no? Porque estoy llena de imperfecciones, pero eh, creo que es el compromiso, no perder de vista el compromiso, ¿no? El compromiso. Si he dicho que voy a hacer, por lo menos voy a poner todo de mí por cumplir.
que no puedo cumplir mi objetivo al 100% hoy, como ese reto que ahora compartiremos aquí con nuestros acompañantes, ¿no? Pues haces un poquito. Pero si haces un poquito, no cortas el hilo, ¿no? Y al fin y al cabo, al tener que aplicar esa fuerza de voluntad, ¿no? Tu compromiso, tu determinación, ¿no? Y pues eso al fin y al cabo protege también tu autoestima y sobre todo uno de los grandes pilares de cualquier relación de convivencia, ya sea contigo o con otras personas, es la confianza. Entonces, respecto a qué reto estamos Karina y yo hablando, pues es un reto muy sencillo que yo os animo si os lo queréis hacer conmigo, es algo abierto, no hay que apuntarse en ningún sitio, pero sí es un compromiso con uno mismo y si uno lo quiere compartir de los que estáis aquí conmigo. Yo hace un año, con todo el tema de la pandemia y tal, pues he tenido algunos problemillas de salud. Entonces, entre que yo no soy deportista, ni soy de ir al gimnasio, ni no soy corredora de maratones como mi padre, que es maravilloso, a sus 78 años sigue corriendo maratones, algo que yo admiro. Yo estoy llena de lesiones, tengo una rodilla reconstruida, o sea, y a veces el cuerpo me duele, ¿no? Me duele. Entonces decidí hacer un reto para mí misma para poder cuidarme, pero de una manera que también fuera agradable, que fuera feliz, pero que fuera un reto, o sea, que no fuera tan fácil, pero que fuera alcanzable, que fuera realista. Entonces, a mí, por ejemplo, yo no puedo correr, hay una serie de deportes que no me lo permite por la rodilla, pero hay otras cosas que sí puedo hacer y, por ejemplo, entre ellas es caminar y me encanta caminar, me encanta andar, no solamente porque me sienta bien y no me duele el cuerpo y no me lesiono, sino que al activar mi cuerpo también he notado con los años que al hacer ese tipo de ejercicio no solamente subo el ritmo cardíaco y es bueno para mi corazón y para mis pulmones, sino que resuelvo cosas cuando estoy caminando. Y además, cuando camino, no estoy trabajando, estoy escuchando música, que es una de mis fuentes de felicidad. Entonces yo tengo control sobre ese ratito, ya sea media hora o 2 horas o 5 horas, sea lo que sea, pero yo voy a mi ritmo, yo escucho mi cuerpo, intento conectar con él, porque durante muchos años estuve desconectada. Entonces el aprender a conectar con tu cuerpo también requiere fuerza de voluntad y practicar una y otra vez y una y otra vez. Entonces me propuse un reto, eso fue el año pasado, este año he puesto un reto nuevo, ¿no? En principio era hacerme prácticamente 1000 kilómetros, ¿no? Cruzarme lo que es el territorio español de la península ibérica, ¿no? Desde Huelva hasta Gerona. Pero como terminé antes, pues tuve que improvisar y entonces decidí pues que iba a ir caminando a París, que es una de mis ciudades favoritas. Y acabé el año pues yendo a Londres, ¿no? Y me sorprendió. Pero algo que, que me ha ayudado con la motivación es el compartir ese reto con personas que les apetece. Pero cada uno va a su ritmo. Yo me pongo unos kilómetros, cada uno puede poner lo suyo, pero cuando compartimos los datos, ¿no? Y por eso una vez al mes, hace un par de días, colgué mis resultados del mes de enero. Este año me he puesto el reto de ir desde Lisboa, lo que equivale andando, desde Lisboa hasta Roma, ¿no? Entonces, esos son 1840 kilómetros. Un poquito menos de lo que conseguí el año pasado, pero nunca se sabe, ¿no? Y si no llego, tampoco es un drama, pero lo voy a intentar. Y el compartirlo y convivir esa experiencia con otras personas que además no conozco, unos son amigos, pero otros son desconocidos. Y entonces en Instagram lo compartido, pues yo he conseguido esto, nos animamos mutuamente. Entonces como que sientes que formas parte de algo y de algo más grande que tú. ¿De qué estamos hablando? De un tema que es muy importante para todos y para nuestro bienestar, que es el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia y de comunidad, ¿no? Y no tiene que ser de temas desagradables, podemos cuidarnos cada uno en nuestro sitio, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro país, ¿no? Y después compartirlo entre nosotros. Y es una manera no solo de cuidarnos, sino también de cuidar a otros. Qué importante, porque además lo que tú dices, ¿no? El compartirlo te hace ese sentimiento de pertenecer a una comunidad, ¿no? Y al final eso se vuelve algo más amplio que nosotros mismos, ¿no? Y estamos contribuyendo en ese compartir, ¿no? Laura, hay
una cuestión que no quiero que se me olvide comentar contigo, porque como hemos dicho al principio, voy a ser muy respetuosa con tu tiempo, porque sé que tienes otras responsabilidades y bueno, tienes otros compromisos. Y hablando precisamente de lo que decías, de que a lo mejor tú tienes un talento, otras personas tienen otro talento, y el compartir precisamente, el confluir, hacer confluir esos talentos y en vez de rivalizar entre nosotros, poner en marcha esos talentos, hoy en día es algo fundamental, siempre lo ha sido, ¿no? Porque para la Sí. convivencia es muy importante aprender. Pero, por ejemplo, estamos viendo ahora como un reto dentro de los recursos de las empresas el aprender a convivir en diferentes situaciones y compartir diversos talentos, ¿no? Ahora en el futuro del empleo, como se le comenta, que ya es presente, ¿no? Porque toda esta situación lo ha acelerado aún más. ¿Cuáles son esos recursos que tú crees o esas habilidades que vamos a necesitar y que ya estamos necesitando, como esto que decimos de confluir diferentes talentos? Bueno, en los talentos ahí estamos hablando de habilidades y claro, cuando vamos a compartir, ¿no? La clave de convivir compartiendo, esos talentos tienen que ver con esas fortalezas, con esas habilidades, con esas competencias. Cada una tenemos alguna, unos más y otros menos. Identificar cuáles son las tuyas, eso es lo que tú puedes aportar, ya sea en la empresa, ¿no? Donde si trabajas en una empresa, como si trabajas en un negocio familiar o en el entorno familiar. Todos podemos aportar algo. Es más, eh, es importante que todo el mundo sienta que aporta algo, porque también le da significado y sentido a su vida. Necesitamos un propósito y no tienen que ser grandes propósitos. Lo que es para uno, no sé, conseguir el éxito profesional y llegar a ser directivo, a lo mejor para otro es la estabilidad, la buena, eh, los buenos cuidados, ¿no? De un familiar que a lo mejor está enfermo, ¿no? O sea, es que hay tantos propósitos tan diferentes. Pero claro, cuando hablamos de esas claves de convivencia, esas claves, ¿no? que puse en el libro, hay tantas que son tan fundamentales, yo diría, empezando desde luego por el respeto, eh, por la generosidad, por la empatía. Pero en uno de los capítulos del libro hablo, haciendo mi investigación, de lo que he denominado las 10 Cs. ¿Por qué Cs? Porque son 10 conceptos que empiezan por la letra C, ¿no? A mí me gusta mucho facilitar las cosas. Además, son cosas que siempre, formas o estilos de aprendizaje que a mí personalmente me han ayudado mucho, ¿no? Para poder recordar y ordenar, ¿no? Mentalmente, ¿no? Lo digo por si aquí alguno os ayuda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas 10 Cs tan importantes? Primero parte todo de cualquier relación de convivencia, conocido, desconocido, elegido, no elegido, y con uno mismo, ¿vale? El primero, como decía antes, es la confianza. A partir de la confianza, si no hay confianza, hay poco que hacer. Poco que hacer. Empezando por la confianza en uno mismo. Por eso es importante, y esto lo trabajo mucho como terapeuta, el trabajar la autoconfianza, ¿no? El confiar en ti mismo y confiar en otros, pero tampoco pasarte, ¿no? O sea, no hay que confiar ciegamente, sino con cabeza y con corazón. Después está el compromiso, tener la capacidad de comprometerte. Las personas que son comprometidas y se comprometen también transmiten confianza. Las personas que transmiten confianza y se consideran confiables son incluidas, ¿no? Independientemente de la manera de ser, de la personalidad y los rasgos. ¿Es alguien con quien puedo contar o no? Y os hago la pregunta, ¿sois alguien, sois una persona en la que se puede contar, se puede confiar en vosotros? Solo cada uno puede responder a eso, ¿no? Después están las habilidades comunicativas, ¿no? La comunicación, y en la comunicación es fundamental no solamente lo que tú decías, el saber escuchar, pero el saber comunicar. ¿Cuándo? ¿En qué momento? No todo vale. No vale caer en el sincericidio, un término, uno de mis términos favoritos, que es un neologismo, no está en el diccionario. Esas personas que dicen todo lo que piensan sin filtro, sin consideración y tener en cuenta los sentimientos del otro en nombre de la verdad y la sinceridad. Error, ¿no? La buena comunicación también está
unido a la buena educación, a la consideración, que es otra de las claves, tener consideración. Luego la actitud es muy importante, tener una actitud cordial, amable, empática, tener en cuenta a la otra persona. Pero claro, a la hora de compartir esos espacios es fundamental otra C muy importante, que es contribuir y colaborar. ¿Cómo contribuyes tú al bienestar del otro? ¿Cómo contribuyes tú a tu propio bienestar? En mi caso, a mí me ayuda mucho caminar después de 15 horas pasando consulta o trabajando o dando una charla, ¿no? Y de aquí sigo pasando consulta hasta tarde en la noche. Entonces, ¿cómo contribuyo yo? ¿No? ¿Con qué? ¿Cómo colaboro? ¿No? A lo mejor en un proyecto, ¿no? ¿Cómo contribuyo desde a lo mejor de mis estudios y de lo que he aprendido, pero cómo colaboro, ¿no? Colaboro con los demás, entre todos, tenemos un fin en común. Después está lo que estábamos hablando al principio de la coherencia. Es fundamental ser coherente, ¿no? Y todos somos incoherentes porque somos imperfectos y todos tenemos y caemos en los sentimientos encontrados. Pero el ser fiel a ti mismo y ser honesto y sincero contigo mismo es el primer paso, sin juzgar. Lo que te gusta y lo que no te gusta, no te gusta. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo lo gestionas? Ni tienes que expresar todo lo que no te gusta, ni tampoco todo lo que te gusta, pero sí ser coherente para poder tener paz interior. Y después está la consistencia. No vale comprometerse una vez y no ser consistente. ¿Por qué? Porque perdemos la confianza. No solamente en uno mismo, sino también en los demás. Y el último, que eso también yo creo que uno de los más importantes, son los cuidados. Los cuidados, la C del cuidado. El cuidar a otros, el cuidarte a ti, el cuidar de manera saludable con tu otra amiga, que es la asertividad, la capacidad de poner límites a otros y también a ti misma o a ti mismo, ¿no? Entonces, esos cuidados con inteligencia y con corazón, con generosidad, pero con asertividad, donde ni te dejas invadir, pero tú tampoco invades, es fundamental. Y en el cuidado también, y me gustaría que también os lo preguntarais, en el cuidado de cómo gestiono mi no sé. Cuando no sé algo, ¿no? Muchas veces veo como terapeuta que las personas se castigan, caen en esas tiranías de los deberías, se fustigan, es que soy, no valgo, entran en esa rueda, ¿no? De diálogo interno tan dañino. Eso no es manera de cuidar tus no sé. Lo que no sabes necesitas un tiempo, un espacio, quizás reflexión, estudiar, investigar, pedir ayuda para averiguar tu no sé. Y lo que no sabes se convierta en algo que sabes. Hay muchos no sé con los que tenemos que aprender a convivir y que no vamos a tener nunca la respuesta. ¿Dónde lo colocamos en nuestra vida, mentalmente, emocionalmente también, ¿no? Y en nuestras relaciones? Porque no sabemos todo del otro si no sabemos todo de nosotros mismos. Entonces, yo creo que la amabilidad y en esos cuidados, en esa consideración, yo creo mucho en la amabilidad, ¿no? Creo mucho en la buena educación, pero creo también mucho en la sinceridad y en llamar las cosas por su nombre. Una de las cosas que le digo siempre a mis pacientes, y esto lo aprendí yo siendo paciente también de mis terapeutas, ¿no? En Estados Unidos, cuando yo iba a mi terapeuta, aquí en España también tengo mi terapeuta. ¿Y por qué? Porque considero, por lo menos a mí me enseñaron y me parece un buen valor, que cuando tú trabajas con otras personas, las emociones, los retos, las dificultades, cuando tú trabajas el sufrimiento como trabajo, ¿no? Como psicólogo y terapeuta, sufrimiento de otro, tengo que cuidarme a mí misma para poder cuidar bien de otros, ¿no? Y no perderme. Y si me pierdo, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme, parar, pero hacerlo con delicadeza sin abandonar, ¿no? Entonces, por lo menos ese es mi reto y lo que intento hacer, ¿no? Y no sé si ayuda, pero yo creo que también el compartir determinadas experiencias y retos y dificultades que todos hemos tenido, porque hablar de logros y éxitos es maravilloso, ¿no? Y para el ego es una caricia al ego. Pero yo creo que el aprendizaje y a la hora de compartir con otros desde un lugar del aprendizaje, desde la dificultad, donde me encontré yo esa dificultad, yo creo que ahí es donde realmente está la verdadera generosidad en respecto a otros.
Y a veces lo que no sé, como le digo a mis pacientes, cuando no sepa algo te lo voy a decir, no voy a hacerme que lo sé. Lo que no sé, no sé, pero te aseguro que como investigadora encontraré la respuesta o la persona que tiene la respuesta, si no soy yo, ¿no? Entonces, yo creo que eso te da paz interior, por lo menos a mí me lo da, porque no ni más ni menos de lo que uno es, ¿no? Sino ser honesto y justo en ese sentido, por lo menos intentarlo, ¿no? Dentro de lo imperfecto que somos. Qué interesante las 10 Cs que compartes además en este libro de convivir y compartir. Nos has dado muchísimas claves, Laura. No vamos a poder tener tiempo, pero quiero dejar una palabra que me ha gustado mucho porque además la he oído de ti, que es Sí. Kamamuta. Ah, Kamamuta me ha parecido maravilloso el significado. Invito desde aquí, vamos a dejarlo así para que también haya esa curiosidad, se active y las personas quieran saber más de qué estamos hablando, porque me parece un término que, bueno, maravilloso por el significado que tiene tan enorme y por lo bonita que es la palabra, ¿no? Creo que has dado claves muy importantes que además están, entre otras, aquí en este nuevo libro tuyo, Laura. Te doy millones de gracias por haber compartido este rato con nosotros. Quiero ser, como te dije, muy respetuosa con tu tiempo. gracias. Esto se va a quedar además grabado y bueno, va a haber muchas más personas que van a tener la oportunidad. Luego también lo podré compartir en el canal de YouTube. Así que Laura, creo que has compartido cosas de enorme valor como siempre que te escuchamos, gran comunicadora, ¿eh? Como tú decías, dentro de la comunicación está el escuchar, pero también la capacidad de poder comunicar cosas. Y bueno, pues me quedo pues con ese agradecimiento de haberte podido disfrutar aquí en este directo y te seguiremos escuchando porque es un auténtico lujo y un auténtico placer aprender contigo y de ti.